la penúltima plática de la Teshuvá, pecado de la Teshuvá. Ya estamos un par de días antes de Rosh Hashanah. Ya es tiempo para que empecemos a entrar más a lo que es la Teshuvá. En una hora que tenemos vamos a tratar de hacer lo mejor que se puede hacer en este tiempo, porque el tema de la Teshuvá no es tan sencilla para hablarlo en una hora. Lo que no vamos a alcanzar a terminar hoy lo trataremos de completar la próxima semana, y así vamos a poder llegar a Rosh Hashanah y a Yom Kippur un poco más preparados. La palabra Teshuvá, ¿cuál es la raíz de la palabra Teshuvá? La Shuv. ¿Cuál es el significado de la palabra la Shuv? Resulta que en el Tanaj encontramos tres significados a esta palabra la Shuv. Un significado es dejar, abandonar, ¿sí? Como por ejemplo Shuv mejaron apeja, lo que estamos diciendo, Vinajem al ameja, lo que dijo Moshe Rabbeinu a Kadosh Baruch Hu. Shuv mejaron apeja, deja tu ira o tu enojo, déjalo, abandónela. Shuv mejaron apeja. Entonces la Shuv es dejar, déjalo. Dos, la palabra la Shuv significa regresar hacia atrás, ¿sí? Uno salió de su casa, de repente se dio cuenta que se le olvidó algo, entonces Shav tiene que regresar atrás para recoger lo que se le había olvidado. El pasuk dice en Humash Dvarim, ¿sí? Umiben 50 shana yashuv mitzvah avodah, ¿sí? Regresa del servicio el que ya llegó a 50 años. Kol hayare verach alevav ylech yashuv lebeito, que regresa a su casa, regresa. Y el tercer significado que encontramos en la palabra la Shuv es regresar, pero no atrás, sino a un lugar donde estaba uno originalmente. No tanto atrás, sino a lo contrario, regresar hacia el lugar de origen. Por ejemplo, Abraham Shavlim, como Abraham regresó a su lugar. Encontramos en el Tanaj dos ejemplos que nos pueden ayudar para entender sobre lo que estamos hablando. Un ejemplo es Ninveh, la historia famosa de Yoná Naví, lo que se lee en Yom Kippur mismo, y es por eso que se lee en ese día esa historia de Yoná, donde Dios mandó a Yoná Naví a la ciudad de Ninveh, una ciudad que era una ciudad de pecadores. Y la misión que Dios le encargó a Yoná es para que les vaya a advertir que si no hagan Teshuvá, entonces se va a destruir toda la ciudad de Ninveh. Y el Naví Yoná nos cuenta que después de todo lo que pasó, que Yoná quiso escapar y no quiso irse para allá, y esto vamos a tocar un poquito por qué Yoná no quiso ir, cuál fue su idea. Finalmente Yoná fue y les dijo que viene de una misión encargada por Dios para que advertirlos que si no van a hacer Teshuvá, se va a destruir su ciudad. Y el Naví nos cuenta que inmediatamente el rey dio las instrucciones y dio la orden de ponerse todos sacos, ayunar y llorar y hacer Teshuvá. Y dice, se utilizan las siguientes palabras: Kishavu midarkam hara. Shavu midarkam hara, de su camino malo hicieron Teshuvá. ¿Qué es Shavu midarkam hara? En ese aspecto, en ese caso, dejaron su mal camino, su mala conducta la dejaron. Y vamos a ver que es interesante, no está escrito allá que hicieron Teshuvá, que regresaron, digamos, hacia su origen. Porque ¿cuál es regresar hacia el origen? O regresar a Dios.
Regresar al origen es, ¿de dónde es el origen del ser humano? ¿De dónde viene el ser humano? Viene de dos partes. De un cuerpo que viene de la tierra y otra parte que viene de Dios. Regresar al origen significa regresar a Dios. Ahí dice, regresaron de su mal camino. Shavu midarkam hara. En ese caso, lo que significa esto es dejar el mal. Pero todavía no hicieron lo que es regresar al lugar de origen. De ahí viene toda la confusión de Yoná. Yoná, ¿cuál fue su cálculo? Yoná no quiso ir a Nínive porque estaba preocupado que ellos van a hacer chubá. Si dijo, voy a ir y van a hacer chubá y Dios le va a perdonar. ¿Y por qué le importó que van a hacer chubá ellos? Él tenía miedo que si ellos van a hacer chubá y van a retornar a Dios, entonces esto va a ser una acusación contra el pueblo de Israel. Porque los categorim, los fiscales van a decir, si los goyim, los de Nínive pudieron hacer chubá y retornar a Dios, ¿dónde está el pueblo de Israel? ¿Por qué Dios no estaba preocupado de eso? Porque Dios sabía que la chubá de ellos no va a ser la misma chubá que se le pide al pueblo de Israel. Es una chubá muy limitada. La chubá de ellos es una media chubá. Es nada más la primera parte de la chubá, es abandonar el mal, que es la primera parte, es el primer paso. Pero no lograron ellos la chubá verdadera, que es regresar a Dios. Por otro lado, cuando la Torah pide al pueblo de Israel hacer chubá, lo que leímos esta semana en Parashat Nitzavim, la Torah dice, Veshavta ad Hashem Elokecha. ¿Qué es Veshavta ad Hashem Elokecha? No es suficiente que Veshavta midarkecha hara, que abandones tu mal camino. Esto es la primera parte de la chubá. Se te está pidiendo algo mayor, algo mucho más importante, un paso mucho más grande. Abandonar el mal y después regresar y retornar hasta Hashem Elokecha, hasta tu Dios. Resulta, si tratamos de entender el significado profundo de la palabra chuvá, tiene tres cosas aquí en la palabra chuvá. Uno, abandonar el pecado. Dos, alejarse del pecado, como hemos visto que la shuv significa también regresar hacia atrás, alejarse de un lugar, es la shuv también, porque no es suficiente abandonarlo, hay que alejarse del pecado. Y el final de la chuvá es regresar al origen, que es retornar a Dios mismo. Pero en esa parte, en esa última parte de retornar a Dios, también encontramos en el Tanaj dos expresiones, dos expresiones distintos. En un lugar encontramos, o en varios lugares, la shuv ad Hashem, hasta Dios, como vimos aquí, Veshavta ad Hashem Elokecha. Pero en otras partes encontramos la shuv el Hashem, a Dios. Es muy distinto, la shuv ad Hashem o el Hashem. Veshavta, como hemos citado el pasuk, dice Veshavta ad Hashem Elokecha. Sí, así también dice el profeta Osea en el famoso capítulo que se lee en Shabbat Shuvah, el próximo Shabbat entre Rosh Hashanah y Kippur, se llama Shabbat Shuvah, por lo que dijo Osea, Shuva Israel ad Hashem Elokecha, ki kashalta ba'avonecha. Regresa y retorna hasta Dios. Pero luego sigue diciendo, Hui machem dvarim veshuvu el Hashem. Tienen que hacer ciertas cosas para poder llegar con su retorno, no solamente ad Hashem, sino el Hashem. Y lo mismo encontramos en Chumash Dvarim, lo que leímos también para esta semana en Parashat Vayelech, והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הקללה והברכה שנתתי לפניך והשבות אל לבביך, ושבת עד השם אלוקיך. Sí, cuando llegan las maldiciones y los castigos, primero que se hace, se abandona el pecado y se regresa hasta Dios. Y luego dice que Tishma vekol Hashem Elokecha, pero cuando tú vas a escuchar y obedecer la voz de Dios, Lishmor mitzvotav vechukotav, cumplir con sus preceptos y con sus estatutos, Aktuvah b'Sefer HaTorah, lo que está escrito en este Sefer Torah, Ki tashuv el Hashem Elokecha bechol levavcha bechol nafshecha. Entonces el final es lograr regresar el Hashem, que es un nivel
más elevado. Entonces, resumen a lo que hablamos hasta ahora. La teshuvá requiere los siguientes pasos: abandonar el pecado, alejarse del pecado, retornar hasta Dios y finalmente retornar el Hashem. No sé cómo se diría en español. El Hashem quisiera Dios mismo, estar más cerca a Dios, que es Ad. Ad es Ad velo Ad bichlal. Él significa ya estar cerca. ¿Sí? Y vamos, sin Hashem, a tratar de explicar cada uno de los pasos. Sí. Y vamos a empezar entonces con la primera parte, el primer paso, que es abandonar el pecado. Azivat hachet. ¿Qué significa abandonar el pecado? ¿Será entonces que uno que estaba acostumbrado a comer cerdo, dejar de comer cerdo nada más, con eso ya cumplió esa primera parte de abandonar el pecado? El que estaba acostumbrado a rasurarse con navaja, dejar de rasurar con navaja, o dejar de profanar Shabbat, o de comer Hametz en Pesach, con eso ya lo hizo, ya puede decir que el primer paso de la teshuvá ya lo hizo, abandonó el pecado. La respuesta es definitivamente no. No es suficiente. Esto es apenas empezar a hacer lo mínimo, pero esto todavía no significa hacer el primer paso de abandonar el pecado. Porque tenemos que recordar lo que hablamos hace una o dos pláticas, cuando hablamos sobre el pecado, que el pecado no es como un delito civil que podemos causar casualmente, donde por ejemplo uno pasó cuando había una luz roja en el semáforo. Ahí el delito en primer lugar es si había un policía que te vio. Si no te vio nadie, entonces no pasó nada. Y si te vieron pagando la multa, se corrigió, no pasó nada en el mundo que podemos decir que un cambio drástico en el mundo por lo que tú hiciste algo malo, y al ser engañado, castigado, ya se acabó. Cuando cometemos un pecado debemos de saber, el pecado es una metziut, es una cosa que existe en el mundo, es algo malo que queda, una mancha en este mundo que queda volando, y hasta que no llega a su corrección no desaparece el pecado. El pecado no es algo que se hizo en ese momento y ya no está, sigue existiendo en el mundo. Una energía negativa. Algo así. Entonces, para abandonar el pecado no es suficiente dejar de hacerlo, porque dejar de hacerlo es de aquí en adelante. Pero ¿qué pasa con todo lo anterior? Pero arrepentir todavía no quitó el pecado. El pecado provocó algo malo que existe en el mundo. Por ejemplo, si estamos hablando de pecados ben Adam le Javero, entonces es más fácil de entender. Si uno, por ejemplo, robó, ¿será suficiente dejar de robar y con esto poder decir que ya dejó el pecado? ¿Y qué pasa con todo el dinero que ya había robado? Obviamente cada uno entiende que para decir que abandonó el pecado no es suficiente dejar de robar de aquí en adelante. Tiene que ir con todos los que le había robado y devolver lo que robó. Eso significa abandonar el pecado. Si uno, por ejemplo, habló mal del otro, pues tiene que buscar la manera de corregirlo, si es que se puede, porque muchas veces es un daño irreparable. Aún en la ciudad de Ninvé, donde el Naví nos dice que no retornaron a Dios, sino únicamente abandonaron el pecado, Shabu midarkam ha'ra, que no hicieron teshuvá de nivel muy alto, aún allá entendieron que abandonar el pecado no es suficiente, dejar de hacerlo de aquí en adelante. Así nos explican nuestros sabios en el Midrash, que ellos se preocupaban cuando abandonaron el pecado de arreglar y componer todo lo malo que se provocó a través de estos pecados anteriores. Eso significa abandonar el pecado, componer el mal que ya existe, que ya se hizo. Por ejemplo, dice el Yalkut Shimoni, Metziasha Adam Matzah Basadot Ubakramim Echziro la Bealim, todas las cosas que uno encontró en un lugar abandonado, ¿sí? Todos anteriores empezaron a buscar a ver, ¿sí?, si hay algún dueño y regresárselo al dueño original de esto. Y si es que robó uno ladrillos, si ya había toda una casa construida con esos ladrillos o con un ladrillo en la construcción, destruyeron todos estos edificios para poder regresar el ladrillo
al dueño original, etcétera, tráele al cuchillo, toda una lista de serie de cosas que hicieron para componer, para arreglar el mal que se provocó anteriormente con el pecado. ¿Qué pasa cuando ya no tiene, cuando es irreparable? Bueno, por eso sí hay reglas muy claras en Halajá que se debe de hacer en casos donde la persona, por ejemplo, ya no vive, ¿sí? O por más que vas a regresar, hay toda una serie de daños que se provocó a través de eso, ¿sí? Ahorita no puedo, yo sí voy a extender ahorita sobre cada uno de los casos, porque vamos a empezar con robo, y seguimos con la zona ra, y luego con mentir, y después con no poner tefilín, y tercero con, hay toda una lista de cosas que cada uno cómo se corrige, requiere estudio, pero hay que saber que hay que ir pedir perdón, ¿sí? Perdón de la persona, hay que ver de darle lo que es indemnización en caso donde provocó daño, hacer todo lo posible, a pesar de que por alajá, digamos, por un beidín no te pueden sacar, ¿sí? No estamos hablando lo que corresponde por ley. Por ejemplo, alguien le robó 100 pesos al otro, ¿sí? Entonces por el beidín no le van a poder sacar más que 100 pesos, pero si tú sabes que estos 100 pesos que le quitaste en aquel momento le hicieron un daño mayor, tú tienes que buscar y ver cómo corregir todo el daño. Tienes que buscar y no conformarse con cumplir con lo que dice la ley. Esto significa chubá así, de muy fría, ¿sí? Nada más lo mínimo, lo urgente que la ley exige. Esto todavía no es chubá, esto es nada más lo que la ley exige. Chubá es un cambio, un arreglo, una compostura de todo el mal que se provocó, buscar hasta la raíz de todo el mal que se provocó por el pecado que se hizo y buscar la manera de arreglarlo. Que desaparezca la energía negativa. ¿Sí? Pero tenemos que saber, vamos a hablar más adelante vamos a hablar sobre los pecados bin Adam Lamakom, cómo es la forma de corregir el mal que se provocó. Ahí es mucho más difícil. Ben Adam Lejaveró no es tan difícil. Busca uno la persona a la cual le hizo daño y se siente con él y busca la manera de arreglar. Siempre se puede. El problema es con los mitzvot Ben Adam Lamakom. Cada pecado que hacemos Ben Adam Lamakom, cuando no se pone tefilín, por ejemplo, cuando se profana Shabbat, algo malo en el mundo existe. ¿Cómo se puede componer eso? Entonces esto vamos a ver más adelante. Con Rabbeinu Yonah, Sharei Chubá dice qué es lo que hay que hacer. Pero antes de eso quiero mencionar que con eso de abandonar el pecado y corregir el mal que se hizo a través del pecado tampoco es suficiente para decir que uno ya abandonó el pecado. Porque no es suficiente dejar de hacer mal. ¿Y qué pasa con el no hacer bien? La Torá nos pide dos cosas. Nos pide sur merá, por un lado, no hacer nada malo, no hacer nada que es prohibido, pero por otro lado nos pide también hacer todo. Tenemos 248 mitzvot hacer. El no hacer mal, no hacerlo, transgredir lo prohibido, no significa que uno dejó de hacer mal, porque el no hacer bien es también hacer mal. Entonces dejar el pecado significa dejar de hacer lo prohibido y componer todo el mal que se hizo a través de hacer el prohibido y al mismo tiempo empezar a cumplir con todo, activamente con todo lo que uno está obligado de hacer, ¿sí? Tiene uno que empezar a cumplir la mitzvah de kaberet avija vetimeja, igual como tiene que cumplir la mitzvah de ponerse tefilín en la mañana, o escuchar shofar en Rosh Hashanah, y sentarse y comer en la azúcar en Sukkot, etcétera, todas las mitzvot hacer que tenemos. Pero aún si hizo todo eso, todavía no cumplió con el primer paso de la teshuvá, de abandonar el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado muchas veces es nada más lo último, el extremo de todo un proceso anterior. El pecado tiene una base, tiene una raíz. Si uno llega a pecar es porque a lo mejor cuenta con midot raot. ¿Qué pasa con los midot? Las malas cualidades, ¿sí?
o los, por ejemplo, los de otros malos pensamientos o malas ideas que tiene uno. Si no va a corregir eso, por más que va a abandonar el pecado, todavía no lo abandonó porque no destruyó la raíz que provoca el pecado. Y así lo trae Rambam en el Hot Shuvah. Voy a leer directamente de Rambam. Dice él así: Al tomar she'ein tshuva ela me'averot sheyesh ba'en ma'aseh. No digas que la tshuva, y estaba hablando en este caso sobre el primer paso de la tshuva, en el significado de tshuva, de abandonar el pecado. No digas que esto existe solamente en los averot que se hacen a través de hechos, con hechos. Kegon, znut, gezel, gneiva, ¿sí? Como por ejemplo prostitución, robo. El keshem she'adam tzarich lashuv me'ilu, sino como debe uno de abandonar estos pecados, y abandonar, como explicamos antes, incluye corregir el mal que se provocó a través de los pecados. De la misma manera, utzarich lechapes bedeot raot, de la misma manera debe uno de abandonar y hacer chuvá de los deot, de las ideas malas o de las malas cualidades. Velashuv minakas, por ejemplo, si uno tiene la mala cualidad de enojarse, tiene que abandonarlo, y abandonar en todos los aspectos como estudiamos antes. Umina iva, del odio, umina kiná, umina itul, de la envidia, de la itul es de la burla, de la ligereza, meredifata mamón va'kavod, de la persecución o la búsqueda de honores y de dinero, meredifata mahalot, de ser desear tanto la comida, todas estas cosas debe uno de abandonar. Y si abandona todo lo anterior más esto, ahí es donde puede empezar a decir que hizo el primer paso de la tshuva, ¿sí? El primer significado de la palabra tshuva, que es abandonar, la shuv mejaron apeja, shuv abandona, deja todo el mal. Y sigue diciendo Rambam, veilu avonot kashim meotam sheyesh bahem maaseh. Abandonar estas partes, estas cosas, es más difícil que abandonar los hechos. ¿Por qué? Porque bisman she'adam yishka beilu kasheu lifrosh mehem, de estas cosas, de las malas cualidades, cuando uno está muy metido en esto, es mucho más difícil de dejar esto que dejar alguna actividad, ¿sí? Dejar de comer es mucho más difícil de dejar de desear de comer. Esto es, entonces, tenemos ya suficiente trabajo nada más para llegar al primer paso de la tshuva, de que es azivat hachet, la shuv, dejar, abandonar lo que es el pecado. Como dice el pasuk, Yazov rasha darko v'yish'av en machshevotav. Quiere decir que uno no es suficiente que abandona los hechos, las malas acciones, sí, y no solamente no es suficiente que abandone el no hacer mitzvot aseh, sino empezando a cumplir mitzvot aseh, sino tiene uno que abandonar el camino malo, darko hara. Camino significa toda la esencia, la personalidad mala, si uno lo tiene, y todos contamos, cada uno con sus defectos, con sus malas cualidades. No hay el hombre, no existe que no cuenta con malas cualidades. Nuestro trabajo es abandonarlos. El cambio del camino significa el cambio de lo interior, de lo más interior de la persona, el grano del pensamiento o de las cualidades que de ahí, que es la fuente de todos los hechos. Hay que hacer un cambio drástico en la forma de pensar para poder llegar a cumplir esa parte, primera parte de la tshuva, de abandonar el pecado. Hay una historia conocida, una leyenda que se ha contado muchas veces, pero siempre vale la pena repetir porque hay mucha moraleja en esa leyenda. La verdad es que no es leyenda así que cuentan a los niños, sino es una realidad, es un caso real que pasó. Me refiero a la historia de Reb Isaac de Cracovia, aquel Reb Isaac que era
un pobre que tenía una familia, una casa llena de niños y nunca tenía lo suficiente para mantener a su familia. Y llegó a una situación donde tuvo que empezar a vender todo lo que había en la casa. Sí, empezó vendiendo joyas y terminó vendiendo muebles, y lo único que quedó en la casa completa era la chimenea. Y así en una mañana se despierta y le dice a su mujer: Rógele, soñé en la noche que allá en Praga hay un río, y sobre el río hay un puente, y exactamente bajo de este puente, ¿sí? Abajo hay que excavar bajo del agua y hay un tesoro ahí. Entonces quiero ir a Praga para buscar ese tesoro. Entonces dice Rógele: sí, entiendo, la situación está muy difícil, pero no para tanto para que te entre esta locura a la cabeza. Tuviste un sueño, entonces ¿qué? Por sueños todavía vas a abandonar aquí, quién sabe cuánto tiempo vas a tardar para llegar hasta Praga. En aquellos tiempos ni tren hubo, caminando. ¿Cómo voy a vivir, mantenerme y mantener la familia en estas semanas o meses que te vas a tardar de ir, regresar? Y además es un sueño. Pero le dice: la halajá dice que una mujer correcta es la que cumple con la voluntad de su marido. Ayúdame, prepárame un poquito de lo que hay, si hay un poco de pan y yo que sé, otra cosa, ponme en una mochila y voy a salir al camino. Ni modo, le prepara la mochila y sale él al camino. Camina días y semanas. Por fin, para no hacerlo muy largo, tardó mucho tiempo y por fin llega a Praga. Llega a Praga cansado, ¿sí? Toda la desgastada la ropa, los zapatos, pero tan emocionado todavía de su sueño, ni espera un minuto. Llegando a Praga, sale corriendo inmediatamente al lugar. Llega ahí al lugar, quiere bajar bajo del puente, pero hay un problema. Ahí están policías caminando por encima, ahí sobre el puente, y es una época donde no quieren tanto a los judíos allá en Praga, en general en Europa, y él se acerca y ven ahí un judío, con barba, con peot. Entonces lo llaman, dicen: Jid, ven aquí, ¿qué es lo que estás buscando aquí? ¿Qué quieres? Seguramente algo malo quieres hacer. Pues les cuenta que yo soy pobre y tuve un sueño que aquí hay un tesoro. Entonces empiezan ellos a burlar, a reírse de él. Entonces dice uno al otro: ¿sabes qué? Si yo tenía que creer en los sueños, también debería ir hoy hasta Cracovia, porque esta noche tuve un sueño que en Cracovia hay un señor que se llama Isaac, y en su casa hay una chimenea, y detrás de la chimenea o bajo de la chimenea hay un tesoro. Entonces, ¿qué crees que yo voy a ir ahorita a Cracovia a buscar? ¿Que voy a creer en los sueños? Pues lo escucha él esto, pues no le digas nada, da media vuelta, y así como vino, regresa a Cracovia. Camina y camina semanas y meses, y por fin llega a Cracovia, entra a la casa, ni le saluda a su esposa, había un martillo en la casa y empieza a romper la chimenea. Entonces dice la señora: ya me dejaste tanto tiempo sola, no hay que comer, la única cosa completa que hay en la casa es la chimenea, que a lo mejor nos va a ayudar a calentarnos un poco, eso también me lo vienes a romper. Tan loco te volviste por la pobreza. Pero le dice: así quiero yo, entonces debes de aceptarlo. Y queda callada y rompe la chimenea. Finalmente encuentra ahí, bajo la chimenea, un tesoro. Esta leyenda es una historia verídica. ¿De dónde es la prueba? Me lo contó a mí, sí, yo lo escuché por primera vez de un gran conferencista en Israel, se llama Rav Meir Gruzman. Y este Meir Gruzman nos contó que él en una ocasión, cuando ya se abrieron las puertas de Polonia, fue para un viaje a Cracovia, y ahí estaba él en una conferencia, dando ahí una conferencia a un grupo que llevaba. Contó esa historia porque estaba en Cracovia, era muy apropiado para contarlo. Entonces uno del público que estaba escuchando, que era de ahí mismo, le dice: quiero que sepas que esto es una historia verídica.
Lo llevó y le enseñó un shul. Hay un shul ahí que en la puerta, sí, hay una placa que dice, este shul fue donado por el señor Isaac, que agradeciendo a Dios por el tesoro que encontró, donó dinero para construir este shul. Y ahí está la placa. Y él lo vio y nos dio un testimonio que vio esta placa en este shul. Quiere decir que esta historia es verídica. Pero ¿cuál es la moraleja de esta historia? Primero, no hay que ir a otros lados, ¿sí? Siempre pensamos que para hacer la teshuvá, para poder llegar a encontrar el tesoro que debemos de descubrir y de encontrar, debemos de ir muy lejos. Pero ya la Torah dice en la parashá que leímos este Shabbat, Lo bashamayim, lo me'ever layami. La Torah, la teshuvá no está ni en el cielo, ni está del otro lado del mar. No tienes que cruzar mares, ni tienes que subir al cielo para encontrarlo. Sino que karov eleja adavar befija u bilvavja la'asotó. Está muy cerca de ti. Está en tu corazón, en tu boca, con un poco de vidui, con un poco de romper la chimenea. ¿Cuál es la chimenea? La chimenea es la que calienta la casa, es la que cuando ella funciona tú te sientes muy bien, calientito. Sí, hay muchas cosas que nos hacen a sentir muy bien, todas las cosas que cubren este tesoro que tenemos dentro del corazón, el tesoro que nos permita regresar a Dios y abandonar todo el mal, pero está cubierto con todos los placeres, con todas estas cosas mundanas que nos calientan y que no nos permiten a descubrirlo. No debemos de ir lejos para poder abandonar el pecado. Tenemos que romper esta chimenea, tenemos que romper estas cosas que nos permiten sentir bien, que nos permiten que nos tapan, ¿sí? Nos tapan el corazón, que hacen el atimut alev, que es timtum alev, y que no nos permite llegar a lo que es el corazón auténtico, el alma pura que tenemos, que originalmente el alma es pura y no acepta el pecado, rechaza el pecado, pero con el tiempo la hemos cubierto con capas y capas y capas, que eso es lo que debe uno de primero que hacer, romper estas capas para poder encontrar el tesoro que permite abandonar y hacer el cambio drástico, no solamente abandonar los hechos, sino abandonar el camino del mal, hacer el cambio donde se escoge un camino completamente distinto, hacer a veces el cambio drástico en el camino de la vida. Esa es la primera parte de la teshuvá, abandonar el pecado, pero todavía falta, para terminar esa parte, ese primer paso de abandonar el pecado, no va a ser completo si no se va a mencionar lo siguiente. Y hemos estudiado al principio, en la primera plática, que lo que provoca más que cualquier otra cosa el pecado es el Yetzer Hara. Y hemos visto que igual como en la medicina, si el médico nada más le va a dar a uno las pastillas contra la enfermedad que tiene, pero no va a buscar de dónde viene el problema, qué es lo que provoca la enfermedad, pues no lo va a curar temporalmente, pero va a volver a repetir la enfermedad. Si hacemos todo eso y no luchamos contra el Yetzer Hara, no logramos a dominarlo, controlarlo, por más que vamos a abandonar el pecado, vamos a hacer el cambio drástico de abandonar todo un camino, de cambiar pensamientos, cambiar ideas, cambiar cualidades, mejorarlas. Pero si no hicimos algo contra el Yetzer Hara, no hicimos nada. Todo va a poder regresar en cualquier momento. ¿Cuál es la forma de luchar contra el Yetzer Hara? La Gemara nos dice claramente, Tana de Rabbi Ishmael, Impagá beja menuval ze mosheu le bet midrash. Si este menuval, así lo llama Rabbi Ishmael, el malvado Yetzer Hara, y explicamos lo que es Yetzer Hara, no vamos a repetir lo que hablamos toda una hora al principio, que Yetzer Hara no es tan mal, es Tov Meod, pero nosotros hacemos que se convierta de Yetzer Tov en Yetzer Ra. Pero si te ataca el Yetzer Hara, la única solución es llevarlo y jalarlo al campo donde tú eres más fuerte, al Beit HaMidrash. Sí, igual como dos personas que se encuentran en la calle y uno viene a atacar, te dice, ven a ver en mi campo si todavía vas a poder. Barati Yetzer Hara u Barati lo Torah Tavrin. Hay un solo antídoto contra el Yetzer Hara. ¿Cuál es?
el estudio de la Torah. Ahora, ¿por qué el estudio de la Torah ayuda contra el Yetzer Hara? No es una sgula, no es una magia, no es algo cabalístico que estudie Torah y te va a abandonar el Yetzer Hara. No, no, así funciona. Hay que saber que el Yetzer Hara entra donde encuentra lugar. Si tú dejas dentro de ti un hueco, un lugar vacío, no va a quedar vacío. El Yetzer Hara va a ocupar ese lugar. Donde él encuentra el vacío, una persona que no está lleno, pues inmediatamente encuentra el lugar y entra ahí y lo incita para el mal. Pero si tú te llenas con Torah, estás lleno, estás bien cargado con la Torah, con su enseñanza, con los valores, con todo lo que la Torah nos dice, pues poco a poco el Yetzer Hara encuentra menos y menos lugar dentro de ti. A pesar de que cualquier ocupación ayuda contra el Yetzer Hara, porque el hecho de que uno está vacío también en hechos, quiere decir aburrido, sin hacer nada, también es un gran motivo para que el Yetzer Hara entra, como dicen nuestros sabios, batalá meviari de shiamum, la batalá, ¿cómo se dice batalá? El no hacer nada, ¿sí? El estar desocupado, ocio. El ocio trae shiamum. ¿Qué es shiamum? Estar aburrido, ¿cómo se dice? Aburrimiento. Y el aburrimiento trae el pecado. Entonces podríamos decir, ¿para qué estudiar Torah? Lo único que necesitamos hacer es ocuparnos en algo, ¿sí? Sentarse a pintar o jugar con la computadora también es ocuparse. Pero esto no ayuda contra el Yetzer Hara, porque esto no te llena. Esto es nada más temporal. Mientras estás ocupado, estás ocupado. Pero una vez que termina esa ocupación, el Yetzer Hara todavía entra en kefel kiflaim, doble y triple, por todo el tiempo que le quitaste antes. Pero cuando tú te llenas con Torah, estudias Torah, aparte de que estás ocupado, no es nada más lo que estás ocupado, también te estás llenando. Al terminar de estudiar no se acabó, sigues llevando contigo lo que aprendiste, sigues siendo lleno y no hay lugar para que entre el Yetzer Hara. Cuando tú estudias Torah te llenas con valores, te llenas con un contenido espiritual elevado, que esto es el mejor antídoto contra el Yetzer Hara. Entonces, para concluir la primera parte, abandonar el pecado que incluye abandonar los hechos, abandonar ideas y malas costumbres y malas cualidades, abandonar el camino del mal, corregir todo el mal, ¿sí? Y estudiar Torah para lograr dominar Yetzer Hara, ¿sí? Tenemos que ahora, ya que cumplimos con la primera parte de la tshuva, que es abandonar, tenemos que ahora que ir a la segunda parte, que la shuv, dijimos también, es regresar hacia el origen, regresar hacia Dios, Ad Hashem. Va a faltar después la shuv, El Hashem, pero primero tenemos que regresar a Hashem, retornar hasta Dios. ¿Cómo se puede retornar hasta Dios? Después de que abandonó uno el pecado, tiene uno que hacer lo que se llama tshuvat amishkal. Tshuvat amishkal es lo que se llama en español medida por medida. ¿Sí? Como dice Rambam, cuando hay una cosa chueca, ¿sí? Tenemos una vara de fierro que está chueca y la queremos enderezar. Si la llevo nada más, la enderezo al medio, no se va a enderezar, porque todavía está muy chueca. Para que llegas a enderezar, lo tengo que llevar hacia el otro lado, jalarla exactamente al otro lado, a lo contrario, a lo opuesto, para que finalmente se llegue a enderezar. Eso se llama tshuvat mishkal. Por todo lo que hiciste, hacer ahora lo contrario, el bien. Esto es también lo que nos falta de la primera parte. Dijimos que hay que componer el mal que se provocó con el pecado. Dijimos en Mamonot, en Ben Adam leJaveró, todavía se entiende cómo se puede hacer. Si ofendiste a alguien, pues le pides perdón, lo acontentas, ¿sí? Causaste un daño material, pues lo puedes componer, ¿sí? Hay forma. Pero ¿cómo podemos componer al mal que se provocó, que se generó, que se fabricó, no sé cómo, originó el pecado? El pecado entre Adán y Hashem, Ben Adam Lamakom. Pues voy a citar las palabras que dice Rabbeinu Yonah. Lo dice así:
Rabbeinu Yonah Megerondi, uno de los Rishonim, que escribió todo un libro sobre la Tshuvah, Sharei Tshuvah, dice así: Leitiv po'olav badavar asher zada alav, y mistakel barayot inag beshachut einayim. Por ejemplo, si uno tenía la mala costumbre de mirar donde no tuvo que mirar, ¿sí? En arayot, ¿sí? ¿Cómo se dice arayot? Todo lo que es lo que incita a uno a cometer el adulterio, ¿sí? Inmoralidad. Entonces, si él tenía miraba que esto es prohibido, lo taturu ajarei einechem, está prohibido ver en cosas feas de ese tipo, pues ahora tiene que corregir, ir hacia el otro extremo, ¿sí? De cerrar los ojos y no ver aún donde a lo mejor no es todavía prohibido, pero puede llegar, se sospecha que puede llegar a ser prohibido. Injatab belashon hara, por ejemplo, si uno pecó con hablar mal, la forma de corregir Tshuvat Mishkal es ahora ocupar su boca en pura Gdusha, ni hablar ni siquiera Julín, ni siquiera hablar cosas parves que no es ni mal ni bien, sino hay que ir al otro extremo ahora. En cada miembro de su cuerpo que sabe que hizo un pecado, tiene que ocupar este miembro en lo opuesto, en mitzvah. Y masita javilot shel averot, si tienes paquetes de averot, hace que negdan javilot shel mitzvot, hay que hacer ahora paquetes de mitzvot que son lo opuesto de aquellos averot. Raglaim emarot larutz leram, pies que se apuraban a correr hacia el mal, ahora tienes que preocuparse para que estos mismos pies corran hacia mitzvah. La shon sheker emet yegehiko, si la lengua se acostumbraba a hablar, decir mentiras, decir cosas falsas, ahora dedicarse al puro verdad. Yadaim shofchot dam, si tus manos derramaron sangre, ahorita utilizar las mismas manos para puros mitzvot, dedicarse en especial, más allá de la obligación. ¿Sí? Dedícate entonces ahorita todo tu tiempo para que estas manos, por ejemplo, se ocupan en juntar dinero y dar a los pobres. Lo que uno puede decir no es obligatorio. Dar de acá es cuando se presenta la ocasión, pero ¿por qué tengo que buscarlas? Esto es Tshuvat Mishkal, hacer algo que sea lo opuesto de lo que hacía antes. Etcétera. Si tenía el problema de pensar mal sobre personas, ahora tiene que ocupar su pensamiento en puros pensamientos sagrados, pensamientos de Torah, pensamientos de mitzvot. Hacer lo que es Tshuvat Mishkal, lo que es algo que vaya corrigiendo en lo que se hizo antes. Tenemos el ejemplo, el primero que hizo Tshuva en el mundo. ¿Quién es el primero que hizo Tshuva? Bueno, el primero que hizo Tshuva, el primero fue Caín. Adam Arishon aprendió de Caín, como hemos visto en Shabbat. Pero hizo cuando le pidió a Hashem que después del comer, hizo un poquito de Tshuva. Sí, pero Tshuva como debe ser, aprendió de Caín. Sin embargo, el Midrash dice que el primero que hizo Tshuva completa fue Rubén. Esta contradicción entre lo que por un lado está escrito que Caín y por otro lado Rubén merece una explicación. Hay muchas explicaciones. Una, que Caín es el que hizo Tshuva Mir'ah y Rubén hizo Tshuva Me'avá. Son dos tipos de Tshuva. No entramos a eso, no hay mucho tiempo, quiero aprovechar para avanzar más. Rubén, dice el Midrash, es el primero que hizo Tshuva como debe de ser. Y esto es la razón por la cual de su descendencia es el Naví que sus palabras son los que se leen en Shabbat Tshuva. Oshea Naví es descendiente de Rubén, es de la tribu de Rubén, y sus palabras, Shuva Israel de Hashem Elokeja, son los que se leen en Shabbat Tshuva. Es como recompensa para Rubén, que fue el primero que hizo Tshuva como debe de ser. ¿Qué Tshuva hizo Rubén? Entonces, ¿dónde sabemos que hizo Tshuva? Sabemos que cuando Yosef fue con los hermanos, y los hermanos querían matarlo, fue Rubén el que dijo, vamos a echarlo al pozo, ¿sí?
y después vamos a ver qué hacemos. No permitió a que lo mataran. Se fue él, un momento, y dice en la Torah que pasaron por ahí los ismaelitas o yo que sé, midianitas, y consultaron y Yehudá dijo, ¿por qué se queda aquí? Mejor lo vamos a vender, y lo vendieron. Y ahí es donde dice, Vayashov Reuben el Abor, Veinei anar einenu, Vayomer anar nenu va'ana ani ba. Regresó Reuben y encontró que el niño no está, empezó a llorar y clamar. El niño no está, y ¿yo qué hago? Preguntan nuestros sabios, ¿dónde estuvo Reuben? ¿Qué es Vayashov? Regresó. Vayashov, la misma palabra de Vayashov dice la Torah. Regresó. ¿De dónde regresó? ¿Dónde estuvo? Dicen nuestros sabios, Shaya Suk Betanito Besakó, estaba ocupado en su ayuno, en su poniendo sac, ¿sí? un costal, como si fuera uno que está en luto, haciendo chubá por el pecado que hizo. ¿De cuál fue el pecado? De que movió la cama de su mamá. Lo que pasó es que cuando murió Rachel, entonces Jacob tenía una que cuando una persona hace un pecado y lo vuelve a repetir, poco a poco se convierte en algo permitido, ya ni siente que está pecando. Esto debe uno si uno no corrige eso, si no vuelve a trabajar sobre sí mismo para volver a sentir tener la sensibilidad, sentir el mal del pecado, entonces todavía la chubá no es completa. La chubá completa es cuando logra uno a regresar a su situación original antes del primer pecado, poder sentir el pecado con toda la gravedad como si fuera antes de pecar ni siquiera una sola vez. Volver a sentir lo terrible que es decir una palabra que no sea verdad. O ¿qué tal la primera vez que uno que tiene 50 años poniendo el tefilín diariamente? La primera vez que uno va a poner, va a sentir horrible. Un día sin tefilín, ¿cómo es posible? La segunda vez menos, la tercera vez menos. Para poder hacer Teshuvah Shlema tiene que regresar a un sentimiento donde no volver a poner tefilín una vez más, va a sentir igual como la primera vez. Tan drástico debe de ser el cambio interior. Pero todavía no terminó con eso la Teshuvah. La Shuv El Hashem significa algo más. Igual como en la relación de dos personas, digamos dos personas que se pelearon, ¿sí? Hubo ofensas, hubo una serie de cosas que hicieron uno contra el otro, hay un enojo horrible ahí entre los dos, están muy enojados uno con el otro, ni hablan. El proceso para componer es primero, igual como en la Teshuvah, dejar de hacer todo lo malo que hicieron unos y al otro. Luego buscar a componer lo malo que se generó por las malas actitudes, ¿sí? Componer los daños. Y luego, poco a poco, ir pidiendo perdón. Pero aún así, después de pedir perdón y con todo y todo, si es que hubo mucha angustia, siempre queda una mejizá, una separación que sea ligera entre los dos. Es muy difícil a que regrese a la relación entre los dos como fue antes de empezar con todo este pleito. Esta es la naturaleza. Por más que va a ser uno, siempre va a quedar algo, si ya no va a ser igual. Una mejizá, una separación que separa entre los dos. Si es que uno logra hacer un piyus, como si se le fallece, contentar al otro de tal manera que regresa el amor entre los dos como si fuera antes, ahí es donde podemos decir que ya logró a componer completamente eso. Lo que se le pide a uno en Teshuvah es que logra contentar a Dios, ¿sí? Y sentir paz con Dios interno de tal grado como si fuera antes de empezar a alejarse de Dios. El pecado, como hemos visto anteriormente, provoca cada vez que se peca una mejizá, una separación más y más alta entre el uno y Dios, un alejamiento de Dios. La Teshuvah Shlema es cuando la Shuv El Hashem, cuando uno logra a través de un arrepentimiento tan profundo, de una tristeza por el pecado, entendiendo la gravedad del pecado de tal manera,
hasta que finalmente logra contentar a Dios, y lo siente uno. Esto es un sentimiento que se logra. No necesita uno recibir una telegrama de arriba que Dios ya está contento con él. La telegrama llega solita. Hay una earat pnimit, una iluminación interna cuando uno ya siente que ya está en paz con Dios. Para eso se Necesita estudiar Torah, obviamente. Esto es para empezar la tshuva, habíamos visto que necesita, pero se necesita hacer un trabajo profundo y más, llegar a los sentimientos más profundos, más sensibles de uno, a la subconsciencia, trabajar ahí para hacer este cambio drástico donde ya logró a llegar a sentir que ya está completamente en paz con Dios y que corrigió todo. Esto es la Shuv el Hashem. Para terminar, hay una historia de Rabbi Elimelech Milizhensky, ¿sí? Los que oyeron, uno de los más grandes rebes que había, los alumnos del Baal Shem Tov, Rabbi Elimelech Milizhensky. Dicen que una vez llegó una persona que quiso hacer tshuva y hizo tshuva, ya después de todo un proceso de tshuva, llegó con el Rebbe y pidió que el Rebbe le ayudara a hacer tshuva shleima, una tshuva perfecta. No se conformó con la tshuva, con todo lo que hizo, todavía sintió que todavía no es lo que se necesita. Entonces, dicen los Hasidim que el Rebbe le dijo, siéntate, y empezó a hablarle, darle una drashá de la gravedad de los pecados, le describió todos los caminos, defectos que fueron producidos por sus pecados, defectos en él, en su alma y en generales en el mundo, la gravedad de todo lo que él ha hecho por violar los preceptos de Hashem. Y el Rebbe habló con tanta emoción y una plática tan profunda que el Señor empezó a sentir realmente que es un pecador, que él destruyó mundos, y empezó poco a poco a emocionarse más y lloró. Llegó a una situación, estaba llorando de un arrepentimiento profundo de sus pecados. Y el Rav todavía siguió platicando y más le estaba golpeando, ¿no?, con palabras. Y el Señor siguió llorando más y más hasta que llegó a un como Rabbi Elazar ben Durdaya casi, donde casi estaba desmayando, ¿sí?, de su llanto. Tan arrepentimiento tan profundo. Cuando llegó a una situación que Rebbe vio que ya llegó a un extremo que no va a aguantar más, le dijo, ahora di Hashamnu, ¿sí?, el vidui que decimos ahora cada mañana en Slichot, y el que vamos a decir en Yom Kippur, golpeando, pero nosotros golpeamos, muchas veces parece aquel que quiere llenar un costal con harina. Entonces llena, cuando está lleno, ¿sí?, ya no hay lugar para más, entonces tiene que dar unos golpes para que baje, para que se asienta, para que haya lugar para meter más. Muchas veces parecemos a esto, golpeamos para que se asienten los pecados, para que haya lugar para meter más. Es nada más golpes sí, el pecho para afuera, no más, nada por dentro. Los golpes deben ser algo simbólico que representa algo profundo que está pasando adentro. Pero esta persona se vio que está en un arrepentimiento, una emoción increíble. Ahí es donde le dijo, en ese momento, di Hashamnu. Cuando dijo Hashamnu, le dijo, ahorita vete a la casa, descánsate, mañana regresas. Al día siguiente regresó, empezó la historia de nuevo. Otra vez el Rebbe logró atraerlo a un nivel de arrepentimiento y de llantos, casi desmayando. Ahí es donde le dijo, ahora di Bagad. Y así lo mandó a la casa, y así día en día hasta que terminó todo el vidui. Y cuando terminó ya todo el vidui, dice el Rebbe, ahora puedes regresar a tu casa tranquilo, ya estás en paz con Dios, ya hiciste tshuva shleima, una tshuva verdadera, un arrepentimiento, tú lograste borrar completamente todas las grabaciones que había, todos los rishumim, un roshem, una impresión, aunque sea ligera, del pecado. También esto ya se logró borrar y eres como una persona nueva, ¿sí? Lev taor brali Elohim beruach nachon chadesh bekirbi, pide el rey David cuando pide a Dios que le ayudara a hacer tshuva. La tshuva
debe llegar a tal grado donde uno debe de sentir como un niño que acaba de nacer de nuevo. Debe de sentirse una persona nueva, una nueva persona, no el mismo que era antes. Lev Taor, un nuevo corazón puro, ¿sí? Ruach Nachon, nuevo espíritu, nueva alma pura, como si fuera una persona con un bebé que nació. De tal grado debe ser el arrepentimiento y la purificación que debe uno de hacer a sí mismo para poder hacer eso en tshuva. el paso del perdón. ¿Eh? En el paso de pedir perdón se puede sentir eso. Pedir perdón es parte de eso, No, pero, sí, pero llegar en ese momento a sentirlo. es decir, esto debe de ser después de todo lo que dijimos al principio, ya que hizo todo, abandonó completamente con todo lo que dijimos, ¿sí? Y arregló todo el mal, haciendo chubata mishkal, aceptando dificultades, aceptando sacrificio de sí mismo con todo eso. Y después, el arrepentimiento profundo, ¿sí? El entender la gravedad del pecado, pero de veras, con sentirlo adentro, puede uno lograr eso de estar ya limpio y puro de todos los pecados. Para terminar, vamos a leer. No de todos, estamos hablando de uno en particular. Todos al mismo tiempo, ¿verdad? Bueno, hay que hacer el proceso poco, de todo, de cada uno y uno de Cada los uno pecados, y uno. claro, uno debe de ser vidui de cada uno de los Claro. pecados. ¿Cuál es la diferencia entre este Chubá y la de Reuben? No entiendo, porque la de Reuben se parece igual que la de última. Sí, es lo que pero está bien. Lo que se agregó aquí es aparte de aceptar el sacrificio, todo esto, lo que estamos hablando, debe uno de interiorizar de tal forma, ¿sí? Esto es lo que falta para llegar hasta el Hashem, no Ad Hashem. Interiorizar todo eso y meterlo a lo más profundo de su corazón. No sabemos que si Rubén hizo o no hizo, puede ser que Rubén también lo hizo, pero por lo menos nosotros sabemos qué es lo que debe de hacer. Si en Rubén está escrito lo que vemos en Rubén, que él hizo Chubata Mishkal, que él aceptó el castigo como parte de la Chubá. Y ahí es donde vimos que no solamente abandonó pecado, sino buscó la manera de regresar y retornar a Dios. Lo que estamos agregando es que retornar a Dios no es suficiente aceptar sacrificios, sino pasar por un proceso de purificación interno, ¿sí? Que esto es nada más uno lo sabe, esto ya no forma, no hay con hechos, sino con el trabajo de la mente, con conciencia. El Rambam, en Perek Zayin, Dilchot Shuvah, en el Vav y Zayin, voy a leer sus palabras que hablan por ellas mismas, dice así: Gdolá Shuvah, y habla aquí el Rambam sobre la Shuv el Hashem. Dice, es tan grande la Shuvah, Shemekarevet et Adam la Shechina, ¿sí? La Shechina, que puede acercar al hombre a Dios mismo. Sheneemar Shuvah Israel Ad Hashem Elokecha. Entonces, primero trae el pasuk donde dice Ad Hashem, pero sigue diciendo, Meneemar, Velo Shavtem Adai Veneum Hashem. Veneemar im Tashuv Neum Israel Neum Hashem Elai Tashuv. Es decir, trae el Rambam primer pasuk, que el primer paso es regresar hasta Dios, como dijimos, aceptando Chubata Mishkal, aceptando la purificación a través de hechos, a través de sacrificios que sean lo opuesto del pecado, pero luego, aparte de lo exterior, de todos esos sacrificios, debe uno de interiorizar todo eso para llegar para llegar a Dios mismo. Clomar, intachzor bichubá bitidbak, si vas a hacer chubá, vas a pegarse en mí, dice Hashem. A chubá me carrevet et arechokim, acerca a los que están alejados. Emesh hayaz sanui lifnei hamakom. Ayer estaba odiado por Dios, meshukatz, meruchak, toeva, alejado, abominado. Ve'ayom hu ahuv ve'nechmat karov yadid. A través de la chubá puede uno ser amado, ¿sí? Cercano y yadid, como si fuera amigo de Hashem. וכן אתה מוצא בלשון הקדוש ברוך הוא מרחיק החוטאים בא מקרב את השבים. Encontramos que en la misma forma como Dios, la misma lenguaje, como Dios aleja a los pecadores, así mismo acerca a los que retornan. Sheneemar, vaya b'makom asher yamer lahem, lo ami atem, yamer lahem, banai kel chai. ¿Sí? En la misma forma como se le dice al pueblo de Israel, no es mi pueblo cuando pecan, de la misma forma se le va a decir, son hijos míos,
Benemar, y trae otros psukim que demuestran que a través de la tshuva puede uno lograr acercarse y llegar y apegarse en Dios mismo y tener a Dios mismo dentro de él. Todo depende qué tan profundo va a ser el proceso de la tshuva. Entonces, la tshuva empieza con un proceso físico que empieza desde afuera, abandonando los pecados, alejando de ellos, componiendo todo el mal que generaron, ¿sí? Y poco a poco ir introduciendo más y más y más hacia adentro y más profundo y más, y cuando uno logra que llega a lo más profundo de él, ahí es cuando puede lograr llegar a acercarse a Dios. Y esto es el mensaje que si ya logró, va a recibir cuando va a llegar el momento que realmente hizo tshuva, lo va a sentir, va a recibir el mensaje de Hashem mismo. Uno lo siente, que no necesita hacer muchas preguntas. Cuando uno hace de veras un proceso de tshuva de verdad, ya lo sabe, no necesita muchos maestros que le digan si ya hizo o no hizo tshuva. Ojalá que Dios nos ayude a todos de llegar al pasuk, cumplir el vetaer libeinu l'ordecha be'emet, de purificarnos para poder servir a Dios con verdad, y que Dios nos dé un muy buen año, un año de Ktivá, de Hatimá Tová, y Mirza Hashem, nos vemos aquí el próximo año, aquí próximo lunes, antes de Yom Kippur, para concluir ese tema que estamos tratando aquí varias semanas, para poder llegar, si es que en Rosh Hashanah llegamos a Tahará, en Yom Kippur debemos llegar a Kapará, que es un nivel muy elevado, el nivel de Kapará. Hemos hablado un poco de eso el año pasado y vamos a tratar de refrescar y renovar un poco el tema de la Kapará de Yom Kippur, y así, Bezrat Hashem, vamos a poder llegar puros y limpios al Ben Hatainu Kashelek, y todos tengamos muy buen año. Muchas gracias.